Ya, hallar la frecuencia de resonancia del circuito RLC en paralelo. El factor de calidad y el ancho de banda. Tenemos el circuito. En paralelo tenemos una fuente de corriente que va a entrar. Entonces, ¿a qué es igual la corriente? Por teoría es igual a la corriente de la resistencia más la corriente de la bobina menos la corriente del capacitor todo elevado al cuadrado. En esta parte es igual a 0, por teoría. Si entonces es igual a 0, en la ecuación sería que la corriente es igual a la corriente en la resistencia. Entonces tenemos la corriente es igual al voltaje que entra sobre la resistencia, es mínima. Y la impedancia de este circuito en paralelo sería solamente igual a la resistencia, que es máxima. La frecuencia de resonancia, ¿cómo hallamos? Sabiendo que es igual a 0 la corriente de la reactancia L menos la corriente de la reactancia del capacitor es igual a 0, igualamos. Entonces, ¿a qué es igual? La corriente es al voltaje sobre la reactancia de L. Y lo mismo aquí, voltaje sobre la reactancia del capacitor. ¿Sí? El voltaje se va a ir. Entonces nos va a quedar esto. La reactancia es igual a omega por L. Y del capacitor es 1 sobre omega C. ¿Sí? Igualando, tenemos 1 sobre omega L igual a omega C. Si está aquí dividiendo, pasa a multiplicar y se convierte en omega al cuadrado. Y el capacitor, como está multiplicando, pasa a dividir, como aquí vemos. Ordenando un poco, tenemos omega al cuadrado igual a 1 sobre el capacitor por la bobina. Pero sabemos que omega es 2πf. Este cuadrado sale como raíz. Aquí vemos, ¿no? La raíz de LC. Y después recién sale 2πf. Perdón, 2π. F se queda, porque es la frecuencia de resonancia. Entonces, con los valores que nos hemos dado de la bobina de 38 milihenrios y del capacitor, hallamos la frecuencia de resonancia del circuito en paralelo, que es 258.18 Hz. El factor de calidad igual es la impedancia total sobre la reactancia capacitiva. Como hemos dicho, la impedancia total es igual a la resistencia y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Entonces reemplazamos valores. La resistencia va a ser 200, 1, 2π por la frecuencia que hemos hallado, 258 por 18, por el capacitor, que es 10 microfaradios. Esto nos da 3.244, que es teóricamente, ¿no? Ahora el ancho de banda, ¿cómo hallamos? Igual, la frecuencia de resonancia por el factor dividido entre el factor de calidad. Entonces reemplazamos 258 que hemos hallado, 158.18 Hz, sobre el factor de calidad, que es 3.244. Y esto nos da 79.58 Hz. Ahora vamos a ver en la simulación. Tenemos la corriente, tenemos la resistencia, la bobina y el capacitor. Entonces simulamos. Aquí, como podemos ver, es 2.28 en la salida del capacitor. Y la entrada es 0.71.
Entonces colocamos en el valor de simulación también la corriente. Esto por definición es el factor de calidad es igual a la corriente de salida sobre la corriente total. La corriente total, como hemos visto, es 0,71. Entonces colocamos 0,71 y la de salida es 2,28. Entonces aquí es igual, calculamos 2,28 es 2,28 dividido entre 0,71 es igual a 3,211. ¿Sí? Entonces es el mismo, ¿no? Parecido. 3,244 nos ha salido, y en la simulación nos ha salido 3,211. Ese es el teórico y este es en la simulación. Bueno, conclusión. Vemos que la frecuencia de resonancia de un circuito RLC y en serie y paralelo es la misma. Esta frecuencia es 1 sobre 2pi raíz de LC. Es lo mismo para circuito en paralelo en serie como en paralelo.